Saludos, mi nombre es José Rujano, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Politécnico Santiago Mariño y el día de hoy se estará realizando la primera actividad del tercer corte de la materia de circuitos eléctricos, donde ciertamente se estará desarrollando la explicación de dos ejercicios desarrollados anteriormente por mi persona sobre el teorema de superposición y el teorema de Thevenin. Sin más nada que agregar, comenzaremos. Bien, ya para nuestro primer ejercicio vamos a tener un ejercicio de teorema de superposición, donde nos ofrecen este circuito que tenemos por aquí, el cual consta de precisamente 6 resistencias, 2 fuentes de tensión y una fuente de corriente. Y se nos pide hallar la intensidad que pasa por la resistencia 5 en esta dirección, hacia abajo. Esta intensidad la vamos a definir como Ix. Y bueno, ciertamente todos los valores de los componentes que tiene este circuito los tenemos reflejados aquí. Y bueno, para poder hallar esta intensidad vamos a hacer el estudio de lo que es el teorema de superposición, como venimos mencionando, el cual consta de poder analizar la contribución que tiene cada una de estas fuentes cuando actúan por sí solas en el circuito. Aquí primeramente desarrollé lo que fue la situación para B1, que sería nuestra primera fuente de tensión, que bueno, cuando esta es la única que está actuando, la otra fuente de tensión, que sería B2, actúa como un cortocircuito y nuestra fuente de corriente, IS, viene siendo un circuito abierto. De esta manera nos queda un recorrido de dos intensidades. En este caso, nuestra intensidad, que en este caso yo le puse el mismo prefijo de la intensidad de estudio, pasa en un sentido antihorario para poder respetar el sentido que nos están pidiendo de dicha intensidad por todo este cuadrante, aprovechando que esto es un circuito abierto. Y nuestra segunda intensidad, que sería nuestra intensidad para poder contrarrestar, vamos a irla pasando con un recorrido por fuera del circuito. De esta manera, ya hallando lo que es las ecuaciones a partir de la ley de Kirchhoff de tensión, tenemos que para Ix, si hacemos el recorrido, empezando desde aquí, tenemos primero la resistencia 2, la cual equivale a 5 ohmios. Entonces sería 5 multiplicado por Ix, que es la intensidad que estamos analizando, más, ya que ambos sentidos de la intensidad están a favor, la intensidad que tenemos afuera. Sería Ix más I. Mismo caso aplica para nuestra resistencia 1, que tiene un valor de 6. Sería 6 Ix más I. Tenemos luego nuestra resistencia 3, que equivale a 4, la cual multiplica únicamente a Ix, ya que está encerrada por aquí. Mismo caso pasa con la resistencia 5, se multiplica únicamente con Ix. Y ya por último tenemos la subida de tensión que representa nuestra fuente, la cual es negativa. Esto serían 12 voltios. Ahora, ya ahorrándonos un poquito lo que es el procedimiento, detallando cómo nos quedaría en nuestra ecuación, sería hacer la propiedad distributiva y decir, en cuanto a Ix tenemos 5 más 6 son 11, más 4 son 15, más 2 son 17, nos quedaría 17 Ix, más 5 más 6, 11. Y nuestra subida de tensión la pasamos al otro lado de la igualdad y nos queda 12. De esta manera tenemos nuestra primera ecuación. Ahora, si nos vamos a la segunda intensidad que estamos calculando, volvemos a realizar el recorrido, empezando primero aquí con nuestra resistencia 2. Tenemos igualmente 5 multiplicado por Ix, que en este caso es, bueno, teóricamente tenía que hacerse viceversa, pero en caso de que estamos sumando, no afecta al producto. Así que yo lo expresé de esa manera. Sería entonces Ix más I, ya que van en la misma dirección, más la resistencia 1, que sería 6 Ix más I, más la resistencia 4, que tiene un valor de 3, sería 3I, ya que es la única intensidad que pasa por allí, más la resistencia 6, que sería, o mejor dicho, tiene un valor de 1, que sería únicamente I. Y ya por último tenemos nuestra subida de tensión, que equivale a menos 12. Ahora, ya haciendo la propiedad distributiva, tenemos 5 más 6, 11 Ix. En cuanto a I, tenemos 5 más 6 son 11, más 3 son 14, más 1 serían 15i. Y nuestro 12 lo pasamos al otro lado de la igualdad.
Ya a partir de aquí hacemos el método de reducción para poder resolver este sistema de ecuaciones. Aquí vamos a buscar eliminar y, ya que el valor que nos interesa es el valor de ix, o mejor dicho, este ix no representa exactamente la variable que buscamos hallar, sino el nivel de contribución que genera precisamente nuestra fuente B1. Así que bueno, ya resumiendo, el mínimo común múltiplo de 11 y 15 es 165, así que multiplicamos la primera ecuación por 15, la segunda ecuación por menos 11 y nos quedan estos valores que tenemos aquí arriba. Ya resolviendo por aquí, pues esto queda eliminado. No lo he representado bien. Ok, ahí medio se ve. Y nos queda aquí 134 y x es igual a 48. Si despejamos ix, que bueno, como mencioné, esta sería la contribución número 1. Exactamente. Decimos que la contribución I1 de ix sería 48 sobre 134, que sería aproximadamente 0,36 amperios. Ya ahora haríamos el análisis cuando nuestra única fuente que está actuando sería B2. En este caso, nuestra fuente de tensión B1 queda como un cortocircuito y nuestra fuente de corriente queda igualmente como un circuito abierto, lo cual nos deja con dos recorridos similares, pero si nos fijamos, el de ix sigue exactamente la misma dirección, ya que es la que cumple con lo requerido. Sin embargo, el de la intensidad que estamos sacando por fuera va en un sentido contrario. Esto ya que lo estamos orientando según el polo positivo de nuestra fuente. Entonces, bueno, aquí ya cambia un poco lo que son las ecuaciones. Para ix nos quedaría, empezando por aquí, la resistencia 2 sería 5 y x menos y, ya que está en un sentido contrario, más la resistencia 1, que sería 6 y x menos y, más la resistencia 3, que sería 4 y x, más la resistencia 5, que sería 2 y x, que es igual a 0. Ya resumiendo un poco con la propiedad distributiva, sería 5 más 6, 11, más 4, 15, más 2, 17 y x. Aquí nos queda con signo negativo, sería 11 por aquí, sí, únicamente 11, que es igual a 0, ya que no tenemos aquí ninguna subida de tensión. Ahora, si nos vamos a la ley de Kirchhoff de tensión para I, tenemos, empezando por aquí la resistencia 1, sería 6 y menos ix. Aquí el orden se importa, no como este caso que desarrollé por aquí. Más la resistencia 2, que sería 5 y menos ix. Más la resistencia 6, que sería simplemente I, ya que es la única corriente que pasa. Más la resistencia 4, que sería 3I. Menos la subida de tensión que representa el voltaje 2, que decimos que son 6 voltios. Entonces, bueno, ya resumiendo por aquí, sacando x sería menos 6 menos 5, 11. Sería menos 11 y x. Sacando y tendríamos 6 más 5, 11, 12, 13, 14, 15. Más 15 y. Y nuestra subida de tensión la pasamos al otro lado de la igualdad. Aquí igualmente desarrollamos el sistema de ecuaciones por el mismo método de reducción, sacando el mínimo común múltiplo de 11 y 15. Nos queda curiosamente igualmente 165, esto se elimina. Al hacer la operación pertinente nos quedan estos resultados y prestando atención aquí, esto sería precisamente la contribución de ix de nuestro segundo sistema analizado, que sería para B2, el cual nos haría un total de 66 sobre 134, lo cual nos haría un aproximado de 0,49 amperios. Ok, ya para el caso de analizar lo que es IS, nuestra fuente de corriente, ya cambia un poquito la cosa a lo que estamos acostumbrados, ya que nuestras dos fuentes de tensión quedan como un cortocircuito y nos queda únicamente nuestra fuente de corriente, que en este caso, como únicamente vamos a usar dos ecuaciones de malla, vamos a hacerle su trazado en este cuadro superior izquierdo. Esta sería su dirección respetando la dirección que nos ofrece la flecha. Y recordemos que este IS tiene un valor de 3 amperios. Esto, bueno, vamos a tenerlo en cuenta aquí más adelante para lo que son los cálculos de las ecuaciones. Ya entonces nos quedaría que nuestro valor IX, bueno, o mejor dicho, la contribución que ofrece IS a IX,
La trazamos aquí en este cuadrante que está del lado derecho, en la misma dirección, respetando la que necesitamos. Ya por último tenemos esta última intensidad, que la usamos para poder contrarrestar las últimas dos. Entonces, bien, tenemos que la ley de Kirchhoff de tensión para Ix sería, empezando de aquí de la resistencia 6, sería Ix menos I, que dijimos que está contrarrestando porque está en diferentes sentidos, más la resistencia 4, que sería 3 Ix menos I, más la resistencia 3, que sería 4 Ix, más Is, ya que esta es la que comparte, más la resistencia 5, que sería 2Ix, que es la única que pasa por allí, que es igual a 0. Aquí, prestando atención, tenemos que Ix sería 1 más 3, 4, más 4, 8, más 2, 10, Ix. Teniendo en cuenta ahí, tenemos que pasar restando, sería 1 más 2. No, perdón. 1 más 3, que sería menos 4, ciertamente. Y aquí, recordemos que aquí tenemos Is. Is, el valor de Is son 3 amperios. Multiplicado por 4 nos quedaría 12. Que bueno, esto es una subida de tensión, lo ponemos negativo, pero pasándolo al otro lado de la igualdad nos queda positivo. Entonces, bien, ya pasando a la ley de Kirchhoff de tensión para I, tenemos, empezando desde la resistencia 2, tenemos 5 I por IS, que es la intensidad que está pasando por aquí de nuestra fuente de corriente, más la resistencia 1, que es 6 I menos IS, igualmente es la misma, más 3, que es la resistencia 4, sería I menos IX, que es la que tenemos en este cuadrante, más la resistencia 6, que sabemos que es 1, por I menos IX. Y esto es igual a 0. Entonces, bien, aquí nos queda, sacando IX, sería únicamente menos 3, menos 1 sería menos 4. Sacando ahí tenemos 5 más 6, 11, más 3, 14, más 1, 15. Entonces, bien, aquí tenemos IS. Sabemos muy bien que IS es 3. Entonces aquí tenemos 3 por 5, 15. Y 3 por 6 son 18. Si esto lo sumamos, nos quedaría una subida de tensión de 33. Pasando al otro lado de la igualdad, nos quedaría 33 positivo. Y aquí ya teníamos nuestras últimas dos ecuaciones de malla, que igualmente lo resolvimos por el método de reducción. Sacando, por supuesto, aquí el mínimo común múltiplo de 4 y 15. Aquí, haciendo la respectiva multiplicación, nos queda eliminado esto por aquí. Nos quedaría 134 Ix, que es igual a 312. Entonces, esto sería la contribución número 3, que corresponde a nuestra fuente de corriente Is. Quedaría 312 sobre 134, que eso equivale a aproximadamente 2.33 amperios. Y de aquí nos quedaría hacer ciertamente la suma algebraica que nos propone el teorema de superposición, ya que habiendo analizado toda la contribución de cada una de las fuentes por separado, solo nos queda sumarla. Sería entonces que Ix, que es nuestra intensidad buscada, la que pasa por R5, equivale a la sumatoria de la contribución Ix1 más Ix2 más Ix3, que es la que hemos estado marcando por aquí justamente. Entonces sería 0,36 más 0,49 más 2.33 nos da que la intensidad que pasa por dicha resistencia es de 3.18 amperios. Dejo el ejercicio por aquí. Y pasamos al siguiente ejercicio. Bien, ya para nuestro segundo ejercicio vamos a tomar exactamente el mismo circuito del ejercicio anterior, que nos servirá como una verificación, exactamente con los mismos valores, pero vamos a aplicar el teorema de Thevenin. Este teorema nos indica que cualquier circuito eléctrico lineal de dos terminales se puede cambiar por uno más simple. ¿Qué es este circuito más simple? Que tenga una sola fuente de voltaje en serie con una sola resistencia. Así que bueno, ciertamente antes de aplicar este teorema, tenemos que retirar nuestra resistencia de interés,
que bueno, como mencionamos en el ejercicio anterior, tenemos que analizar ciertamente la intensidad que pasa por la resistencia 5. Por ello, lo que vamos a hacer es que vamos a desconectar esa resistencia y nos vamos a quedar únicamente con dos terminales, como podemos apreciar aquí, un terminal A y un terminal B. Entonces, bien, ya primeramente, aquí lo primero que hice fue hallar la resistencia de Thevenin, donde primeramente para ello tenemos que desconectar todas las fuentes de tensión y fuentes de corriente. Las fuentes de tensión las ponemos en cortocircuito y las fuentes de corriente simplemente las damos como un circuito abierto. Entonces bien, aquí simplemente es cuestión de sacar una resistencia equivalente, una sumatoria de todas las resistencias, que comprende de la siguiente manera. Primeramente, si empezamos de este punto, nos vamos hacia la izquierda, tenemos la resistencia 1 y resistencia 2, las cuales están en serie. Por ello, simplemente se suman. Aquí tenemos resistencia 1, 2, que sería la sumatoria de ambas resistencias. Aquí están sus respectivos valores, que son los mismos del ejercicio anterior. La resistencia 1 vale 6 ohmios y la resistencia 2 vale 5. Su sumatoria quedaría en 11. Entonces bien, si partimos de aquí nuevamente y nos vamos hacia la derecha, tenemos la resistencia 4 y la resistencia 6, las cuales también están en serie. Se aplica lo mismo. Se suma la resistencia 4 y la resistencia 6 con sus valores que tenemos por aquí y nos da un total de 4 ohmios, justamente. Entonces bien, ya aquí, bueno, viendo de una manera un poquito mental, ya que no dibujé nuevamente el circuito para ahorrar un poco de espacio. Aquí nos quedaría una sola resistencia, que sería la resistencia 4,6, que equivale a 4 ohmios. Y aquí otra resistencia 1,2, que equivale a 11 ohmios. Y aquí nos quedaría hacer la sumatoria de ambas resistencias en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque, bueno, ciertamente si empezamos con una corriente a partir del terminal A y queremos llegar al B, nos quedaría dos bonificaciones que comprenden precisamente las dos resistencias. Por ello quedan en paralelo. Entonces, bien, aquí quedaría la sumatoria de la resistencia 1,2 y 4,6 con su respectiva fórmula. Entonces, bien, aquí quedaría 1 sobre resistencia 1,2 más 1 sobre resistencia 4,6. Reemplazamos. Aquí directamente con la calculadora del resultado, que sería 15 sobre 44. Aquí invertimos la fracción, ya que recordemos que necesitamos este valor que está en el denominador y nos quedaría 44 sobre 15, que sería un aproximado de 2,93 ohmios. Entonces, bueno, ya para finalizar nuestra resistencia de Thevenin, quería únicamente sumar esta resistencia que nos quedó de la sumatoria de las que estaban en paralelo con nuestra resistencia 3, que si lo visualizáramos quedaría más o menos así. Quedaría el terminal A, la resistencia 3, aquí nuestra resistencia que sumamos y el terminal B, por lo cual quedan en serie. Entonces sería sumar este valor que hallamos, 2,93 más 4 ohmios, y nos queda 6,93 ohmios. Esta sería nuestra resistencia de Thevenin. Entonces bien, ya solamente nos quedaría calcular el voltaje de Thevenin, para el cual estaremos aplicando la ley de Kirchhoff de corriente. Precisamente aquí vamos a establecer pues un par de nodos. Tenemos, bueno, nuestros terminales A y B, para el cual el terminal B lo vamos a establecer como la tierra y vamos a sacar un tercer nodo C. ¿Por qué únicamente este nodo? Bueno, ya lo vamos a analizar. Aquí este nodo tiene precisamente tres bonificaciones que, bueno, no las dibujé como tal. Voy a dibujarlas aquí un poquito a mano de nuestro nodo C. Aquí primeramente vamos a visualizar que tenemos la intensidad S, que sube por nuestro terminal A hasta la resistencia 3. De esta resistencia sube directamente hacia el nodo C. Entonces aquí tenemos esta orientación, para la cual hay que recordar que estos valores pues ya los tenemos. Tenemos el valor de la intensidad S, que sería 3 amperios, y el valor de la resistencia 3, que sería 4 ohmios. Sí, 4 ohmios, ciertamente. Aquí únicamente nos tocaría aplicar la ley de Kirchhoff, perdón, la ley de Ohm, para poder hallar lo que sería este voltaje de este pedacito. Sería simplemente hacer la multiplicación y nos quedaría 12 voltios. Entonces, bien, ¿qué nos quedaría? Si analizamos únicamente nos quedaría analizar el voltaje que transcurre en las otras dos ramificaciones hasta llegar a esta tierra.
Entonces, si decimos que aquí está entrando esta intensidad, aquí está saliendo el resto. De la siguiente manera. Entonces, bien, aquí para ello vamos a aplicar lo que es la ley de Kirchhoff de corriente para nuestro nodo C. Entonces, bien, aquí, bueno, de antemano establecemos que obviamente el voltaje de Thevenin ya sería la sumatoria de este voltaje del nodo C que estamos analizando, más el voltaje inicial que ya sacamos, pues, de antelación. Y recordemos que ciertamente la sumatoria de las intensidades salientes es igual a la sumatoria de las intensidades, aquí no lo puse, bueno, intensidades entrantes. Entonces, bien, nuestra intensidad entrante es la intensidad S, que es 3 amperios. ¿Cómo terminamos desarrollando lo que son las intensidades salientes? Bueno, si primeramente nos vamos hacia nuestra rama de la izquierda, tenemos que, para que la corriente pase del nodo C a nuestra tierra, que sería el terminal B, tiene que pasar por la resistencia 1 y la resistencia 2, que están en serie, que previamente ya las calculamos, y también tiene que pasar por nuestra fuente de tensión, que es el voltaje 1. Y respetando lo que sería la ley de Ohm, nos quedaría que, bueno, tenemos que la intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia. Nuestra resistencia, de aquí ya la calculamos previamente, serían 11 ohmios, ya que es la sumatoria de la resistencia 1 y la resistencia 2 que están en serie. Aquí lo reflejamos, 11 ohmios. Y el voltaje, hay que hacer la diferencia entre el voltaje que queremos hallar, que sería, yo simplemente lo expresé con la letra C, menos la subida de tensión que tenemos aquí, que nos otorga la fuente de tensión, que sería de 12 voltios, como tenemos aquí. Y ahora, si nos vamos a la rama de la derecha, tenemos que para que la corriente que pasa por C, o que sale de C, llegue a nuestra tierra, tiene que pasar por la fuente de tensión B2 y por las resistencias R4 y R6 que están en serie, que previamente también las calculamos. Entonces, bien, ya resumiendo un poco, aplicamos la ley de Ohm, tenemos la resistencia que es de 4 ohmios y los voltajes que será la diferencia del que queremos hallar menos los 6 voltios que representa la fuente de tensión B2. Y todo esto obviamente lo igualamos, como mencioné anteriormente, a la intensidad entrante, que serían 3 amperios. Entonces, bien, ¿qué hacemos aquí? Ya simplemente quedaría, en este caso, yo lo que hago es separar nuestra variable del resto de valores. Aquí lo que hago es simplemente separamos el denominador, ponemos un 1, y quedaría 1 sobre 11 ohmios multiplicado por nuestra variable, C, menos 12 voltios, 11 ohmios. Igualmente pasa aquí, quedaría 1 sobre 4 ohmios multiplicado por nuestra variable, menos 6 voltios, 4 ohmios, igualado a nuestros 3 amperios que no se tocan. Entonces, bien, ¿qué hacemos aquí? De este lado de la igualdad vamos a dejar únicamente nuestra variable que queremos hallar, que es el voltaje. Y del otro lado vamos a pasar el resto de valores que, bueno, si analizamos voltaje sobre ohmios quedaría amperios. Entonces, bien, aquí de este lado queda nada más 1 sobre 11 ohmios multiplicado por C más 1 sobre 4 ohmios multiplicado por C. Y del otro queda el resto de valores, pero ya aquí directamente lo resumimos como amperios. Entonces aquí simplemente quedaría hacer las operaciones algebraicas de suma de fracciones. Aquí, resumiendo un poco, sería 1 por 4, 4, 11 por 1, 11. Multiplicamos esto, quedaría 44. El resultado sería 15 sobre 44 ohmios multiplicado por nuestra variable. Aquí de este lado tenemos que tener en cuenta que, bueno, ya tenemos una suma de 3 fracciones. Entonces aquí sería sacar el mínimo como un múltiplo, o bueno, viendo un poquito por encima, aquí ya tenemos que es 44. Entonces, bien, aquí tenemos un 1 que sería el denominador. Para que 1 llegue a 44 habría que multiplicar todo esto por 44, quedaría 132 sobre 44 amperios. Aquí, para que 11 llegue a 44, se multiplica por 4, quedaría 48 por 44, sobre 44, perdón. Y aquí, para que llegue al mismo número, se multiplica por 11, quedaría 66 sobre 44 amperios. Aquí se hace la sumatoria y nos queda 246 sobre 44 amperios. Entonces, bien, aquí ya lo que hacemos es despejar nuestra variable que queremos hallar y queda
246 sobre 44 amperios multiplicado por la inversa de esta fracción. Sería 44 ohmios sobre 15. Entonces aquí 44 y 44 se elimina y nos queda 246 sobre 15 voltios, que dividido nos da 16.4 voltios. Y recordemos, hay que sumar este valor con el valor que ya habíamos calculado previamente, que sería 12 voltios. Entonces sería 16.4 voltios más 12 voltios es igual a 28.4 voltios. Entonces bien, ya aquí ya hemos simplificado todo este sistema. Nos quedaría simplemente una sola fuente de voltaje y una sola resistencia en serie. Nuestra resistencia es 6.93 ohmios y nuestro voltaje es 28.4 voltios. Entonces aquí simplemente terminamos de aplicar el teorema de Thevenin, donde nos pide precisamente aplicar la ley de Ohm, teniendo en cuenta que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Ponemos nuestro voltaje que calculamos, nuestra resistencia que calculamos, y aquí volvemos a adicionar nuestra resistencia que habíamos retirado momentáneamente. Entonces bien, aquí hacemos las operaciones, hacemos la sumatoria aquí, 6.93 ohmios más 2 ohmios es 8.93, y si eso lo dividimos entre 28.4 voltios, nos queda, esto es ohmios, nos queda que la intensidad es igual a 3,18 amperios, que si buscamos el otro ejercicio, aquí lo tengo, podemos ver que nos da exactamente igual, validando lo que sería nuestro resultado. Entonces bien, dejo esto por aquí para su apreciación y de esta manera culminamos la actividad.